879. Estás en Lo que necesitas sintonía, saber Brown. sobre salud en periodismo adaptado. Bueno, seguimos con más y como te habíamos dicho tenemos entrevistadas increíbles hoy y una de ellas es Fernanda Iroume. ¿Me escuchás, Fernanda? Te escucho perfecto, ¿cómo estás? Hola, Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta de estar acá y espero que sea productiva mi visita para ustedes. Sí, seguramente. Bueno, Luz Ríos Iribarne te habla, estamos en la mesa con Pablo Mendoza, también del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Pablo. Un gusto Muy tenerte en bien, el programa. muchísimas gracias. Y bueno, nos habías contado, le comentamos al público, estamos en un momento muy movilizante porque se habla de los derechos durante la gestación, el puerperio, y nos contactamos con vos porque sos terapista ocupacional y también consultora del porteo ergonómico. ¿De qué se trata esto y cómo se enlazan ambas cosas? Bueno, mi profesión de base es terapista ocupacional, que es una disciplina que tiene como objeto la intervención en la ocupación humana a lo largo de toda la vida. En general se nos asocia siempre que haya algo que la gente llama déficit o dificultad, pero en realidad nosotros intervenimos o nosotras intervenimos siempre que haya alguna situación donde se vea limitado el desempeño de la persona. Y también estamos muy ligadas como profesión o como disciplina por nuestro nacimiento a la rehabilitación, al modelo rehabilitativo, pero la realidad es que hoy en día es una disciplina que está mucho más orientada a lograr la autodeterminación y la autonomía de la persona. No la autonomía que creíamos antes, donde la persona tenía que hacer todo en forma sola, sino la autonomía que se logra cuando la persona puede decidir y recibe los apoyos necesarios para poder desempeñarse en base a sus elecciones. Desde ese camino yo empiezo a trabajar en el área de pediatría, de una forma en particular que yo le llamo una práctica con perspectiva de crianza, que está muy apoyada en un modelo basado en los derechos de las personas y en particular en el artículo 23 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el derecho al respeto del hogar y la familia. Y la verdad que tal cual como vos decís, en un momento en el que estamos hablando o está en la boca de la gente por primera vez empezar a nombrar lo que le pasa a una persona gestante, una situación de puerperio y demás, todavía estamos a años luz de que se hable en primera persona de qué pasa cuando la persona tiene discapacidad. Digo persona muchas veces, pero bueno, porque vale la pena en este tema. Y desde ahí empecé a descubrir que mis conocimientos básicos de mi profesión no alcanzaban, que me faltaba tener conocimientos sobre lactancia humana, que me faltaba tener conocimientos sobre justamente el porteo ergonómico, o sea, otras formas de poder cargar a nuestras crías o a nuestros bebés. Y bueno, ahí orgánicamente se fue dando este trabajo, que no lo planifiqué, sino que se fue dando, que empezaron a llegar las consultas de las mujeres que deseaban ser madres y que tenían alguna discapacidad temporal, condiciones crónicas, diferentes circunstancias. Claro, es muy rico lo que nos estás contando y seguramente, o sea, escuchamos mil veces de mujeres con discapacidad que al momento de realizar cualquier actividad, pero sobre todo al momento de pensar en una familia, se encuentran con muchas barreras, sobre todo, incluso, aunque parezca mentira, desde los mismos profesionales de la salud, que a veces desaconsejan o creen aconsejar, pero que terminan desanimando. Exacto, bueno, la primera barrera, la madre de todas las barreras, son las barreras ideológicas, o sea, son cuestiones, sesgos muy instalados en el mundo profesional, donde se confunde saberes, experiencia, disciplina, opiniones, y acá, siempre que uno habla desde una mirada de los derechos de las personas, esto no tiene que ver con lo que a mí me parece como profesional, sino con lo que corresponde. De hecho, cuando yo estudié la carrera, me recibí creyendo, sin tener bien en claro que era un derecho reproductivo, y creyendo que la forma de ejercer los derechos de las personas con discapacidad es que otro tomara las decisiones por esa persona. Parece fuerte, sí lo es, y eso lo pude desarmar en la práctica, cuando me empecé a encontrar con los relatos de estas mujeres contándome lo que sentían cuando, por ejemplo, iban a hacer una consulta a ginecología para empezar a buscar un embarazo,
y se encontraban con que él o la obstetra no les hablaba, le hablaba al acompañante, eh, e incluso hablaba de riesgos fantasmagóricos de ese supuesto embarazo al acompañante, dejando completamente de lado a la mujer que pensaba gestar, que estaba ahí como cualquier otra mujer haciendo su primer consulta. Eh, Realmente, como no me había pasado, no tenía la más mínima idea del impacto que tenía esto en la forma de desempeñar, de lograr tomar decisiones para una persona con discapacidad. Lo difícil que es, o sea, ya tenés que luchar con una primera barrera y es que el que tenés enfrente te escuche. Claro. Sí, en sí ya hace mucho que venimos hablando que bueno, la discapacidad justamente la pone el entorno. La persona tiene una condición física o intelectual y el entorno hace que se transforme en una discapacidad para algo. Y si esto Bueno, termina estando tan institucionalizado, termina generándose una discapacidad para formar una familia, pero que impone el mismo entorno. exacto, es que lo primero que falta es formación sobre el modelo social de la discapacidad. Todavía hay personas que creen dentro del sistema de salud que la discapacidad es algo que porta la persona, o sea, ni la más mínima idea de la relación intrincada que hay entre la persona, sus características, su funcionalidad, su estructura y las barreras que impone el entorno. Yo creo que el primer paso, digamos, el paso inicial es que en las carreras de grado haya formación sobre el modelo social de la discapacidad, más allá de la incumbencia específica de cada disciplina o de las estrategias o del tipo de intervención que se puede hacer, arrancar por empezar a aclarar qué es la discapacidad, porque de esa forma creo que se evitarían en muchos casos este tipo de barreras iniciales en el proceso de, por ejemplo, maternidad o paternidad de una familia donde alguno de los miembros tiene discapacidad. Claro, por supuesto, Perdón, ibas a decir una pregunta. ¿Qué tal, Fernanda? A mí me gustaría saber cómo se trabaja, por ejemplo, con una persona que tiene una discapacidad intelectual y por ahí con una persona que tiene una discapacidad física, motriz. Bueno, en el primer caso es conocer a la persona y comenzar con un proceso de evaluación en conjunto para determinar cuáles son los objetivos, por qué vienen, determinar cuáles son las fortalezas con las que cuentan, cuáles son sus apoyos formales e informales, o sea, apoyos formales como puede ser si tiene cobertura médica, si hay tratamiento, si hay otros profesionales que ya están trabajando e interviniendo, y los informales, su familia, sus amigos o amigas, negocios cercanos a la casa donde establecen una buena relación. Eso es fundamental para pensar después qué tipos de apoyo se pueden necesitar. No me pasó nunca que a una familia me venga a preguntar a mí si su hijo o su hija, o sea, que una persona me venga a preguntar si está en condiciones de ser madre o padre, porque creo que jamás nadie podría determinar Claro. algo así. Pero sí me ha pasado de familias, padre y madre, con pareja de personas con discapacidad intelectual, que vienen a plantear qué tipo de apoyos necesitarían tramitar, o sea, cómo podrían hacer para lograr vehiculizar una maternidad y una paternidad. Y es un proceso sumamente desafiante porque lo primero que uno tiene que hacer es borrar sus propios prejuicios, ¿sí? Eh, Así que en esos casos es mucho diálogo, mucha conversación, evaluación, pensar. Yo diría que es casi igual que lo que le pasa a cualquier familia que está pensando, haciendo su planificación para ver si va a tener hijos o no, o hijas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Si van a seguir con el mismo trabajo, si cuentan con manos que los ayuden después, si van a poder acceder a un espacio de cuidados para seguir trabajando. Y en general, en mi caso en particular, cuando la persona tiene discapacidad motora, las consultas suelen ser mucho más puntuales, del estilo evaluar el ambiente para ver si se puede hacer algún tipo de adaptación, adaptaciones para poder dar la mamadera o la teta, como un almohadón de amamantar adaptado para que haga nido y sea seguro para el momento de dar la teta o la mamadera. Porteo ergonómico, cuál es el mejor portabebés, si por ejemplo, voy a poner un caso puntual real, una mujer con una genesia o un miembro superior y quería portear, quería llevar en mochilita o bandolera o algo a su bebé. Entonces lo que hicimos primero es ver con cuál se sentía más, lo mismo que hago en cualquier consulta de porteo con cualquier familia.
ver cuáles son sus expectativas del porteo, para qué lo quiere usar, con qué portaaviones se siente más cómodo o cómoda, y si necesita algún tipo de adaptación para poder hacer los ajustes por cuestiones de seguridad para el bebé que va a ir adentro del portaaviones. Claro. En realidad son las mismas cosas, lo que varía es la intensidad y el punto en el cual va a necesitar el apoyo, el tipo de apoyo que va a necesitar. Claro. ¿Y cuánto hace que estás trabajando en esto, esta profesión tan linda? ¿Y cómo, Y yo, cómo llegaste, cómo decidiste? yo estudié de relativamente grande, ya era mamá, Ujú. eh, y me recibí, van a ser 9 años de que me recibí. Siempre supe que quería trabajar en el área de pediatría, y trabajando en pediatría me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con familias y que me faltaban herramientas quizás para trabajar con la familia. Entonces empecé a hacer cursos de prácticas centradas en la familia, que es una forma de trabajo en particular. Y después tuve a mi último hijo, hace 7 años, que tiene discapacidad, y ahí ya me metí a fondo en Claro. cada uno de los pedacitos que tienen que ver con la crianza, como es la lactancia, porque empecé a encontrar que no había nada de bibliografía de lactancia y discapacidad, que, que existe, vieron cómo es esto, pero que está absolutamente invisibilizado. De Claro. hecho, me pasó hace unos años que en un congreso acompañé a una mamá con un diagnóstico muy específico, donde íbamos a contar la experiencia de acompañamiento a su maternidad. Fue maravilloso porque empezaron a hablar otras dos mamás que no habían recibido ningún tipo de apoyo externo más que los de su familia, y fuimos compartiendo experiencias, aprendí un montón para mi siguiente experiencia de acompañamiento. Bueno, así, ese fue el camino. Ahora, es interesante porque contás que empezó este camino hace 9 años. Sabemos que sobre todo en los últimos años ha cambiado todo, porque cambió la forma de consultar, la forma de movernos, incluso la forma de trabajar. ¿Cómo se vio influenciada tu profesión a lo largo de estos años? ¿Cómo se vio afectada? Yo estudié desde una mirada absolutamente capacitista. Tuve contacto siempre con el concepto de discapacidad. Mi mamá psicopedagoga siempre trabajó en una escuela en lo que tenía que ver con, en ese momento, integración. Después pasó el tiempo y pasó al área de recuperación, todos nombres muy capacitistas. Así que yo estudié la carrera creyendo que yo iba a rehabilitar, que yo iba a hacer que la persona estuviera mejor, que yo. Y así me recibí, con muchos yo de lo que yo pensaba que iba a hacer. Y cuando me recibí fue un golpazo, porque lo primero que descubrí es que no, yo solo tenía algunos conocimientos. Y la magia ocurría en el encuentro entre la otra persona y yo, en una cuestión vincular, en aprender a conocernos, hacer una buena evaluación, escuchar a la otra persona, eh, validar sus decisiones y acompañar. Así que para empezar, el primer gran golpe hermoso, o sea, un golpe de amor, fue descubrir que no era yo, que la persona estaba en el centro de la intervención. Eh, un gran cambio en mi forma de intervención es cuando yo digo me caí del otro lado del espejo, cuando empecé a ver cómo se veía del otro lado la invisibilización de las personas con discapacidad, el miedo a nombrar a la discapacidad. Entonces empezaron a no invitarnos a algunos cumpleaños porque la gente no sabía cómo invitarnos, re loco, porque digo, de la misma forma que invitarías a cualquier persona. Eh, Eso también cambió muchísimo mi práctica. Me encontré del lado de paciente, eh, y eso me empezó a plantear adentro mío que yo no quería atender pacientes, que yo quería acompañar usuarios del sistema de salud, o sea que era otro el posicionamiento. Todo esto, por supuesto, acompañado de todos los cambios que se vienen dando desde desde que aparece en la Argentina como ley la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando por todo el trabajo que se va haciendo en ciertos sectores para que el modelo social de la discapacidad de verdad cada vez pise más fuerte. Nada, la transformación es romper el ego profesional y empezar a descubrir que yo como profesional no soy nada eh, sin las personas con las que me uno para pensar las intervenciones. Claro. Se me ocurría la pregunta también pensando en la cuarentena que atravesamos. ¿Tuviste la experiencia de trabajar remotamente, por ejemplo, más allá de lo dificultoso que es seguramente? Sí, eh,
para mí la cuarentena fue un desafío enorme, pero me pasó esto, que de los profesionales que atendían a mi hijo, que tiene una discapacidad que requiere de muchos apoyos, eh, de 4, 3 nos dijeron que no sabían cómo atenderlo en forma remota y dejaron de atendernos. Solo siguió el psicólogo. Esa primera semana ya nos mandó un mensaje y nos dijo, ¿qué horario podemos? Viernes 18 horas, listo. Y ahí arrancó. Y yo vi eso y dije, si él puede, yo también puedo. Entonces, así de lanzada, sin saber cómo lo iba a hacer, le mandé mensajes a todas las familias que estaba acompañando en ese momento y les dije, bueno, pongamos horarios posibles para las familias y empecemos a vernos en forma virtual. Primero sin tener, o sea, tipo 12 de marzo no tenía ni idea de qué iba a pasar con todo esto. Y creo que ese fue un momento donde se profundizó más aún mi absoluta certeza de que mi trabajo tiene que estar centrado en la familia. Porque de alguna manera yo entré a la casa de las familias y las familias entraron a mi casa. Eh, y empezamos a conocernos en profundidad y ahí empecé a poder entender, entre comillas, o hasta donde se puede, cuáles eran esas barreras que estas familias me estaban presentando hasta ese momento. O sea, no quiero decir que las vivía en carne propia, pero se generó una cercanía muy grande y hoy creo que no podría volver a trabajar sin armar ese vínculo con las familias que acompaño. Claro, y eso, bueno, sentó un precedente para cómo se está trabajando actualmente. Lo que decís afectó cómo estás trabajando en el momento. Totalmente. De hecho, quizás en discapacidad solemos trabajar con un presupuesto que se presenta de enero a diciembre, con cierta cantidad de sesiones semanales, y toda esa estructura hoy yo la siento mucho más desarmada. Y entonces capaz hay familias que me plantean que mejor no vernos una vez a la semana porque sus hijos o hijas se pierden de cumpleaños, se pierden de eventos sociales, corren de un lado para el otro, sino mantener una relación mucho más directa, donde se puede consultar con cosas puntuales, desde cuestiones más vinculadas a apoyos o ayudas técnicas como peso, valvas, férulas, hasta cuestiones más orgánicas del día a día, como una reunión con la escuela, una dificultad en el traslado de un lugar al otro. Así que sí, cambió para mí, demostró que había otras formas de desempeñarse, de seguir acompañando a las familias. Y fue un momento donde tuve muchísimas consultas de familias donde padre o madre tenían alguna discapacidad para porteo ergonómico. Ese fue un momento donde hubo muchas consultas. Estábamos todos muy desregulados, había que trabajar desde casa y había que seguir criando mientras se trabajaba y ese fue un momento de muchas consultas. Y bueno, actualmente ya no tenemos esa cuarentena impuesta, pero sigue habiendo mayores cuidados con la salud. Actualmente hay un brote de bronquiolitis, que se están teniendo muchísimas precauciones. Entonces, ¿se sigue sosteniendo en algunos casos este trabajo remoto? Y, a ver, muchas de las familias que yo acompaño, sus hijos o hijas, voy a hablar en infancia más que nada, tienen diagnósticos de enfermedades poco frecuentes, donde muchas veces está afectado el tono muscular en forma muy severa. Entonces, en las épocas más virales, nos toca ser creativos y creativas y pensar otras formas de intervención, porque Claro. muchas veces pasan por internaciones, muchas visitas a la guardia, y tratar de resguardarlos de estar en un consultorio donde por más que tomemos todos los recaudos, hay un montón de infancias llenas de mocos que van y vienen, que van a la escuela, que se juntan. Así que sí, esta es una época también de donde nos tenemos que cuidar entre todas las personas. Bueno, te agradecemos con el alma esta entrevista. Y si bien ya estuvimos compartiendo, si querés recordar tus redes donde comunicarse con vos o averiguar. Tengo un Instagram que es m.fernandairoume, donde comparto un poco de mi disciplina, de mi trabajo profesional y un poco también de mi maternidad, de mi hijo más chiquito. Ah, bueno. Quizás tarde para hacer la pregunta porque ya lo dije, tenía mucho miedo de decir mal tu apellido. Dije y no, no hay problema. Iroume, Ah, así como está se bien. escribe, se lee. Yo les agradezco muchísimo. Eh, Yo no soy una persona con discapacidad, entonces para mí haber sido invitada es un halago absoluto que me permitan ponerme en este rol a hablar de algo que sin duda va a saber mucho más hablar en primera persona a alguien, pero bueno, que me hayan invitado a compartir lo que desde mi pequeño lugar trato de aportar para mejorar las prácticas en nuestro país. Bueno, te agradecemos con el alma otra vez
y bueno, quizás pronto nos volvemos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias.